En el curso del juicio oral, de tal manera que se entienden ya incorporados al juicio oral y determinarán lo correspondiente para efectos del alegato conclusivo. Sobre dicho particular, el defensor indicó que de los documentos número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 55, 69, 109, 118, 119, 121, 130, 57, 58, 60, 65, 66, no se solicita incorporación por cuanto ya habían sido introducidos al juicio por la Fiscalía. Expresó que los documentos número 16, 17, 18, 19, 47, 49, 50, 51, 52, 114, 132, 59, 61, 62, 63, 64 no van a ser utilizados en el interrogatorio del testigo, pues ya fueron incorporados por la Fiscalía y respecto de ellos se hizo el debido ejercicio del contradictorio. Indicó que renuncia a la incorporación del documento número 21 por haber sido ya incorporado por la Fiscalía. No obstante, la claridad que venía indicando en las sesiones de audiencia anterior no se reflejó en la llevada a cabo al día anterior, en donde simplemente solicitó la incorporación de la prueba documental sin advertir que muchas de ellas ya habían sido incorporadas por la Fiscalía. Segundo, corrido el traslado de rigor a partes e intervinientes, la Fiscalía expresa su inquietud sobre dicho particular en cuanto, salvo la excepción respecto de la prueba número 30, si bien no se opone a la incorporación de la prueba pedida por la defensa, sí en cuanto se disponga a llegarla, pese a que ya fue válidamente incorporada por el órgano acusador. Expresa asimismo su oposición a la incorporación de la prueba identificada por el número 30, a que se alude en la página 161 del acto proferido por la sala el 24 de junio de 2021, toda vez que respecto de la misma no se cumplió el descubrimiento probatorio. El apoderado de víctimas coincide con la Fiscalía en estas pretensiones, en tanto que el procurador Delgado expresa no tener ninguna oposición que formular. Tercero, precisado lo anterior y atendiendo que los documentos aludidos por la defensa cumplieron el debido proceso probatorio para dicho efecto, descubrimiento, denunciación, solicitud probatoria, con demostración de su pertinencia y decreto de la audiencia preparatoria, así como las reglas establecidas por la ley y la jurisprudencia sobre el particular, el despacho ordena tener e incorporar como prueba de la defensa las evidencias a las cuales se aludió en el testimonio del señor Martín Darío Jiménez Jaimes y señaladas con los números 1, 2 y 13, prueba documental número 1 de la defensa, 24, prueba documental número 2 de la defensa, 25, prueba documental número 3 de la defensa, 26, prueba documental número 4 de la defensa, 28, prueba documental número 5 de la defensa, 29, prueba documental número 6 de la defensa, 30, prueba documental número 7 de la defensa, 38, prueba documental número 8 de la defensa, 40, prueba documental número 9 de la defensa, 41, prueba documental número 10 de la defensa, 42, prueba documental número 11 de la defensa, 43, prueba documental número 12 de la defensa, 44, prueba documental número 13 de la defensa, 45, prueba documental número 14 de la defensa, 46, prueba documental número 15 de la defensa, 48, prueba documental número 16 de la defensa, 53, prueba documental número 17 de la defensa, 56, prueba documental número 18 de la defensa, 70, prueba documental número 19 de la defensa, 71, prueba documental número 20 de la defensa, 110, prueba documental número 21 de la defensa. Disculpe, señor presidente, qué pena interrumpirlo. Es que perdió conexión con la audiencia el fiscal, señor presidente. No está escuchando la lectura de la decisión. ¿En qué momento no se dio cuenta? Porque volver a leer todo. Señor presidente, ya vamos a verificar. Regáleme un 10 segundos, señor presidente.
Señor presidente, Fiscalía no estaba conectado a la audiencia al momento de darse lectura a la decisión de la sala. Ahora sí estoy conectado. Ya se van a conectar, señor presidente. Señor presidente, el doctor Carlos Iván ofrece excusas a la sala. Informa que desde el día de ayer tienen inconvenientes con el internet en el búnker. Ya se estaban conectando. Doctor Carlos Iván, ¿nos escucha? Doctor Rodrigo, me conecté del celular mientras logramos restablecer la red. Ya lo estoy escuchando y estoy conectado mientras soluciono los temas de red de la Fiscalía. Una vez eso pase, me conecto por esa también, pero ya estoy acá. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que la Fiscalía no estaba escuchando la lectura del auto, procedo a darle lectura nuevamente. En el curso del juicio oral seguido contra el acusado Carlos Alberto Vargas Bautista se escuchó el testimonio del señor Martín Darío Jiménez Jaimes, por cuyo medio la defensa introdujo variada prueba documental y solicitó su incorporación al juicio. Es de recordar que el defensor manifestó que con la Fiscalía acordaron que en relación con los elementos que ya están incorporados por cuenta del órgano acusador, la defensa solo haría utilización de ellos en lo que le importa destacar y respecto de otros no van a hacer ninguna referencia, de tal manera que se entiende ya incorporados al juicio oral y determinarán lo correspondiente para efectos del alegato conclusivo. Sobre dicho particular, el defensor indicó que de los documentos números 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 54, 55, 69, 109, 118, 119, 121, 130, 57, 58, 60, 65, 66. No se solicita incorporación por cuanto ya habían sido introducidos al juicio por la Fiscalía. Expresó que los documentos números 16, 17, 18, 19, 47, 49, 50, 51, 52, 114, 132, 59, 61, 62, 63, 64 no van a ser utilizados en el interrogatorio del testigo, pues ya fueron incorporados por la Fiscalía y respecto de ellos se hizo el debido ejercicio del contradictorio. Indicó que renuncia a la incorporación del documento número 21 por haber sido ya incorporado por la Fiscalía. No obstante, la claridad que venía indicando en las sesiones de audiencia anteriores no se reflejó en la llevada a cabo el día anterior, en donde simplemente solicitó la incorporación de la prueba documental sin advertir que muchas de ellas ya habían sido incorporadas por la Fiscalía.
Segundo, corrido y traslado de rigor a partes e intervinientes, la Fiscalía expresa su inquietud sobre hecho particular en cuanto salvo la excepción respecto de la prueba número 30, si bien no se opone a la incorporación de la prueba pedida por la defensa, sí en cuanto se disponga a llegarla pese a que ya fue válidamente incorporada por el órgano acusador. Expresa asimismo su oposición a la incorporación de la prueba identificada con el número 30, a que se alude en la página 161 del auto proferido por la Sala el 24 de junio de 2021, toda vez que respecto de la misma no se cumplió el descubrimiento probatorio. El apoderado de víctimas coincide con la Fiscalía en estas pretensiones, en tanto que el procurador delegado expresa no tener ninguna oposición que formular. Tercero, precisado lo anterior y atendiendo que los documentos aludidos por la defensa cumplieron el debido proceso probatorio para dicho efecto, descubrimiento, enunciación, solicitud probatoria con demostración de su pertinencia y decreto en audiencia preparatoria, así como reglas establecidas por la ley y la jurisprudencia sobre el particular, el despacho ordena tener e incorporar como pruebas de la defensa las evidencias a las cuales se aludió en el testimonio del señor Martín Darío Jiménez Jaimes y señaladas en los numerales 1, 2 y 13, prueba documental número 1 de la defensa, 24, prueba documental número 2 de la defensa, 25, prueba documental número 3 de la defensa, 26, prueba documental número 4 de la defensa, 28, prueba documental número 5 de la defensa, 29, prueba documental número 6 de la defensa, 30, prueba documental número 7 de la defensa, 38, prueba documental número 8 de la defensa, 40, prueba documental número 9 de la defensa, 41, prueba documental número 10 de la defensa, 42, prueba documental número 11 de la defensa, 43, prueba documental número 12 de la defensa, 44, prueba documental número 13 de la defensa, 45, prueba documental número 14 de la defensa, 46, prueba documental número 15 de la defensa, 48, prueba documental número 16 de la defensa, 53, prueba documental número 17 de la defensa, 56, prueba documental número 18 de la defensa, 70, prueba documental número 19 de la defensa, 71, prueba documental número 20 de la defensa, 110, prueba documental número 21 de la defensa, 111, prueba documental número 22 de la defensa, 112, prueba documental número 23 de la defensa, 113, prueba documental número 24 de la defensa, 115, prueba documental número 25 de la defensa, 117, prueba documental número 26 de la defensa, 122, prueba documental número 27 de la defensa, 123, prueba documental número 28 de la defensa, 124, prueba documental número 29 de la defensa, 125, prueba documental número 30 de la defensa, 126, prueba documental número 31 de la defensa, 127, prueba documental número 32 de la defensa, 128, prueba documental número 33 de la defensa, 129, prueba documental número 34 de la defensa, 131, prueba documental número 35 de la defensa, 72, prueba documental número 36 de la defensa, 73, prueba documental número 37 de la defensa, número 67, prueba documental número 38 de la defensa, número 68, prueba documental número 39 de la defensa, 74, prueba documental número 40 de la defensa, 75, prueba documental número 41 de la defensa, 76, prueba documental número 42 de la defensa, 77, prueba documental número 43 de la defensa, 78, prueba documental número 44 de la defensa, 79, prueba documental número 45 de la defensa, 80, prueba documental número 46 de la defensa, 81, prueba documental número 47 de la defensa, 82, prueba documental número 48 de la defensa, 83, prueba documental 49 de la defensa, 84, prueba documental número 50 de la defensa, 85, prueba documental 51 de la defensa, 86, prueba documental número 52 de la defensa, 87, prueba documental número 53 de la defensa, 88, prueba documental número 54 de la defensa, 89, prueba documental número 55 de la defensa, 90, prueba documental número 56 de la defensa, 91, prueba documental 57 de la defensa, 92, prueba documental número 58 de la defensa, 93, prueba documental número 59 de la defensa, 94, prueba documental número 60 de la defensa, 95, prueba documental número 61 de la defensa, 96, prueba documental número 62 de la defensa, 97, prueba documental número 63 de la defensa, 99, prueba documental número 64 de la defensa, 100, prueba documental número 65 de la defensa, 101, prueba documental número 66 de la defensa, 102, prueba documental número 67 de la defensa, 103, prueba documental número 68 de la defensa, 104, prueba documental número 69 de la defensa, 106, prueba documental 70 de la defensa, 134, prueba documental número 71 de la defensa, 135, prueba documental número 72 de la defensa, 136, prueba documental número 73 de la defensa, 137, prueba documental número 74 de la defensa, 138, prueba documental número 75 de la defensa, 139, prueba documental número 76 de la defensa, 140, prueba documental número 77 de la defensa, 141, prueba documental 78 de la defensa,
142, prueba documental número 79 de la defensa, 143, prueba documental número 80 de la defensa, 144, prueba documental número 81 de la defensa, 145, prueba documental número 82 de la defensa, 98, prueba documental número 83 de la defensa, con la advertencia que solo se allegarán a la carpeta de la actuación por parte de la Secretaría de la Sala aquellas evidencias documentales que no hayan sido incorporadas a iniciativa de la Fiscalía, pero sí decretadas por solicitud de la defensa. Lo anterior con el fin de evitar que haya duplicidad de medios en la actuación conforme fue acordado entre Fiscalía y Defensa. Cuarto, de otra parte, teniendo en cuenta que la prueba identificada con el número 30, relativa, comillas, documento de consulta del proceso ejecutivo número 2014-00900, demandante soporte vital limitada, demandado S. Hospital El Salvador de Ubaté, respecto de la cual la defensa expresó su voluntad de alegarla al juicio oral, pero razones ajenas a su voluntad derivadas de la situación de pandemia por entonces presentada impedía hacerlo, condiciones en las cuales la sala ejerció su práctica, respecto de lo cual no hubo oposición de la Fiscalía. La sala ordena su incorporación al juicio, habida consideración de que fue oportunamente descubierta, denunciada y decretada por la sala, es de que con ello ningún sorprendimiento ni menoscabo al debido proceso probatorio y se ocasiona de decretarse su incorporación al juicio máxime por su contenido, porque su contenido es claro, máximo por su contenido. Es claro que la Fiscalía podía tener fácil acceso a la misma en el momento en que se hallara disponible. Cuarto, es de aclarar que cualquier posible inconsistencia que se pueda presentar en este pronunciamiento en relación con el número con que se identifica el medio probatorio y los que la sala decreta su incorporación puede ser exclusivamente el volumen de documentos solicitados, de suerte que cualquier duda sobre el particular solo se despeja acudiendo al registro de la sesión de audiencia correspondiente donde la defensa identificó uno a uno los referidos elementos. 5. Asimismo, se dispone a tener como prueba de la defensa en este juicio el testimonio referido por el señor Martín Darío Jiménez Jaime, de conformidad con el artículo 161, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal que rige el caso. Contra esta orden no procede el recurso. Y este está firmado por los dos magistrados que asistimos a la audiencia, el doctor Caldas y el suscrito. El testigo ya se desconectó, señor secretario. Señor presidente, todavía se encuentra al pendiente de que la sala le dé la autorización para retirarse. Doctor Jiménez Jaime, de esta manera su testimonio ha terminado. La sala le agradece su comparecencia y lo autoriza para desvincularse de la audiencia. Su señoría, muchísimas gracias a todos. El señor defensor, ¿puede usted presentar la solicitud de prueba sobreviniente que anunció al comienzo de la audiencia? Sí, su señoría. Esta defensa... Excúseme, señoría. Perdón, doctor Oscar Julián, excúseme. Sí, doctor Iván. Excúseme, magistrado, qué pena con usted. Es que noto que está conectado un testigo que todavía no ha sido llamado al estrado ni juramentado. Aparece Leonardo Rico conectado. Señor secretario, para informar al señor Rico que aún no es el momento de recibir su testimonio. Claro que sí, señor presidente. Adelante, señor defensor. Gracias, señoría. La defensa pretende que se le decrete en algún sentido como una prueba de carácter sobreviniente a tenor de lo que ha dicho pues la doctrina y referenciado igualmente por la jurisprudencia, una serie de documentos que no fueron descubiertos al tiempo de lo que correspondería frente a la oportunidad que establece la ley procesal penal para tales efectos. En este caso, la defensa pretende que se haga valer, en primer lugar, el formato de orden de archivo que está como documento del 16 de septiembre del año 2022 dentro del proceso radicado con el COI
1100160000882020 indagación que inició la Fiscalía General de la Nación por el delito de cohecho por dar o ofrecer, seguido contra los señores Mario Huertas Cotes y el doctor Fernando Góngora, firmado por la señora fiscal Claudia Yasmín Rodríguez Jiménez en 25 folios. En primer lugar, como la jurisprudencia le obliga a quien ofrece la prueba reconducir la discusión bajo el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal en punto de lo que corresponde a que si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio de evidencia física muy significativos que debiera ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerando el perjuicio que podría producirse a la derecha al derecho de defensa y a la integridad del juicio, decidirá si excepcionalmente es admisible o si debe excluirse. Entonces, atendiendo justamente a lo que ha hecho la jurisprudencia, cuando se trate de un elemento material probatorio que sobreviene con posterioridad a la etapa del descubrimiento oportuno y durante el juicio, le correspondería justamente a la parte que lo ofrece definir sobre estos elementos que trae el artículo 344 bajo los presupuestos que tienen que ver igualmente con la pertinencia, con la utilidad y con la conducencia del elemento material probatorio. En este sentido, entonces, ¿cuál es la pertinencia? Primero, ¿por qué razón no fue oportuno el descubrimiento? No fue oportuno el descubrimiento, puesto que la fecha indicará, tratándose de una decisión del 16 de septiembre del año 2022, que no existía y no podía ser conocido por la defensa para el momento en que se hacía efectivamente el descubrimiento de prueba, sino con posterioridad. Agregando a eso, ¿qué perjuicio puede causarle al ejercicio del derecho de defensa? Si bien la doctrina ha discutido sobre este punto, porque se trataría propiamente sobre pruebas sobrevinientes de la Fiscalía, no es menos cierto que aquí el problema que se podría afectar sería el contradictorio en la medida en que la contraparte, al no conocer este documento a tiempo, no podría llevar contraprueba. Por esa razón, se hizo al principio de mi alocución la discusión que correspondería efectivamente a que sobre ese punto está dicho por la jurisprudencia que define justamente el juez, y en concepto de esta defensa no se le causaría ningún perjuicio a la Fiscalía, teniendo en cuenta que el problema es que es una decisión que viene de la propia Fiscalía General de la Nación. Y por supuesto el tema que tiene que ver con la integridad del juicio indicaría, eso sí es un tema que proviene del derecho comparado, que esta discusión, al menos en lo que corresponde al procedimiento penal norteamericano y de las lecturas que pueden haber hecho los académicos sobre este punto, indicaría que se puede afectar completamente el juicio por una nulidad futura, en el entendido en que la aceptación de una prueba descubierta a tiempo tendría que jugarse por la vía de lo que aquí se llamaría propiamente una revisión, pero con las discusiones propias efectivamente que tiene la acción de revisión. Esto tendría indicaciones frente al problema de que se trata de una acción de carácter extraordinario e igualmente conocida a tiempo se podría adelantar justamente dentro del juicio, y el sentido que tiene para estos efectos la integridad, lo que indica es que no afectaría igualmente la integridad del juicio en la medida en que conocida, pues puede justamente justificar la razón que atiende justamente al artículo 344 para evitar que la prueba sea excluida por ausencia de descubrimiento oportuno. La pertinencia de esta primera prueba se trata del formato de archivo del 15 de septiembre del año 2022 dentro de ese proceso por cohecho por dar o ofrecer respecto a dos protagonistas que aparecen en este proceso. Y entonces predíquese
que dentro de la imputación y la acusación de la Fiscalía, tal y como está contemplado en la página 11 frente al delito de concierto para delinquir, se esbozó por cuenta de la acusación para determinar la pertinencia de este documento que en el contexto fáctico esbozado, es decir, el del concierto para delinquir, se presenta acusación en contra del magistrado Carlos Alberto Vargas Bautista por la comisión del delito de concierto para delinquir en calidad de coautor agravado por tratarse de una persona que materialmente lideró la organización criminal con vocación de permanencia, orientada a la ejecución de delitos determinables en su especie para obtener beneficios personales y en favor de terceros, la cual perduraría en el tiempo, en tanto éste ejerciera como magistrado del tribunal, conducta que se censura con la circunstancia de mayor punibilidad descrita en el numeral 9 del artículo 58. Dado que efectivamente, por cuenta de este hecho jurídicamente relevante que existe en el escrito de acusación, el señor fiscal dividió las solicitudes probatorias por módulos teniendo en cuenta los procesos en donde había intervenido el doctor Vargas Bautista a instancias de la otra protagonista de este proceso, la doctora Kelly Andrea Eslava Montes. Se decretó en la página 80 del decreto probatorio una serie de documentos que van con el número 81 al 84 de las pruebas de la Fiscalía. Y ese decreto, atendiendo a ese hecho jurídicamente relevante, estableció dentro de lo que llaman la Fiscalía los módulos de estos diferentes procesos en el marco de ICEI, las pruebas 81-84, que las encontró la sala pertinente en atención a que con ellos la Fiscalía pretendería acreditar el proceso 2004-01631, conocido como ICEI, la participación de la señora Eslava Montes como asesora de la parte demandante y la referida acción administrativa que estaba a cargo del doctor Carlos Alberto Vargas Bautista, lo cual en conjunto demuestra el modus operandi del grupo delincuencial, es decir, está referido justamente a la actuación en el marco del concierto para delinquir. Pues bien, ya que está definido así, que se decretó una prueba frente a este punto, que las referencias que tenemos en lo que tiene que ver justamente con el concierto para delinquir, esta prueba entonces va a ser mucho menos probable la tesis del concierto para delinquir de la Fiscalía y se ofrece como prueba en la medida en que desmaterializa uno de los elementos de el concierto para delinquir, cuál es el de que se trate de los hechos efectivamente, delitos que son determinables, como aquí se estableció que había un cohecho por dar u ofrecer, que hace parte justamente del sentido del modus operandi, y operó un archivo de la actuación en contra efectivamente del representante legal de la empresa y de otra persona que aparece vinculada con él, el doctor Góngora. Entonces esta prueba resulta perfectamente pertinente a efectos de que se desmaterialice uno de los elementos justamente del concierto para delinquir en punto de lo que se ha llamado el módulo ICEI. En este sentido, entonces, esta prueba resulta pertinente, resulta útil y resulta conducente, y a pesar de que se conozca con posterioridad, puede efectivamente aportar en lo que tiene que ver con el ejercicio del derecho de defensa frente a lo que está consignado en la página número 11 del escrito de acusación respecto del delito de concierto para delinquir. En segundo lugar, se aduce la copia del expediente completo del proceso ejecutivo laboral radicado con número 110013 01005 005 2016 002 27500, en donde
la parte demandante, Estatus Consultores, SAS, y la parte demandada, Macromet SAS, traban un litigio de carácter laboral. Este documento lo advirtió la defensa con posterioridad al descubrimiento probatorio y fueron solicitados el 18 de febrero del año en curso a través de una acción de tutela, en lo que corresponde justamente a la posibilidad de que se le entregara y se desarchivara este documento que consta justamente para la defensa también como un elemento material probatorio determinante en lo que tiene que ver igualmente con la desmaterialización del concierto para delinquir. No reitero lo que ya he dicho en la página 11, puesto que el sentido que tiene la permanencia en el tiempo y la ejecución de ciertos delitos de carácter determinable, en esta medida, pues hacen parte justamente de este presupuesto, y lo que resulta aquí propio y claro es que se trata de una demanda laboral presentada por la doctora Kelly Andrea Eslava Montes en el módulo, dentro del módulo que se conoce como Macromet. Aquí también este módulo está imputado como parte del concierto para delinquir. Y aquí la referencia que se tiene por cuenta de la forma en que la Fiscalía trajo esta documentación dentro del decreto probatorio establecido en los documentos 66 a 76, lo encontró pertinente porque se pretendía demostrar la existencia de un proceso e igualmente la estructuración de un plan criminal para reclutar demandantes conocidos dentro de los procesos administrativos, a quienes para el efecto se les ofrecieron resultados judiciales acorde con sus pretensiones, y los integrantes de la organización se convertían en nuevos apoderados judiciales, como es el caso de la señora Eslava Montes, con la estrategia de garantizar resultados e interactuar. Razón por ello se pretende allegar los registros documentales que dan cuenta de la manera en que nuevos apoderados asumieron defensa judicial de los intereses del grupo, y se autorizó esa incorporación de esta prueba de carácter documental en la medida en que para efectos del juicio resultaría exclusivo en aquello que corresponde justamente al tema del concierto para delinquir. Pues bien, téngase en cuenta que se da todo el expediente de carácter laboral porque así fue entregado por el respectivo despacho, pero interesa destacar aquí el contrato de prestación de servicios del 26 de septiembre del año 2013. La defensa descubre con posterioridad y a propósito de este proceso un otrocial contrato de prestación de servicios del 10 de junio del año 2015. La decisión del juez quinto laboral del circuito, en la cual se expresa un mandamiento de pago del 12 de septiembre del año 2016 y del 17 de febrero del año 2016, teniendo en cuenta justamente que las decisiones que aquí están imputadas se tomaron con anterioridad justamente a que se entablara esta acción de carácter laboral. Como quiera que la imputación está justamente en este marco, en el sentido de que se trata de los delitos de carácter determinable, y uno de ellos correspondería justamente al tema que tiene que ver, tal y como lo decretó la sala, en el sentido del reclutamiento de nuevas personas para que la organización criminal pudiera producir esos resultados de carácter ilegal que aparecen imputados dentro del presente proceso. Este proceso, pero particularmente estos 4 documentos que hacen parte del mismo, se ofrecen por cuenta de la defensa en el sentido de que, como quiera que se firmó un otro sí, como quiera que hubo un contrato originario de prestación
de servicios profesionales. Y como se demandó con posterioridad por cuenta efectivamente del impago de esos honorarios, pues hace menos probable la tesis de la Fiscalía en punto del concierto para delinquir de conformidad con el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que está infirmando un elemento material de la construcción justamente que corresponde a este delito. En tanto y cuanto la defensa pretendería demostrar con este tipo de documento que la doctora Kelly Andrea Eslava Montes, sin intervención del doctor Carlos Alberto Vargas Bautista, tuvo plena autonomía para definir lo que correspondería justamente a sus honorarios, dado que se hizo otro sí y unas conciliaciones con referencia a lo mismo. Luego se haría mucho menos probable que a través justamente de una concertación se pudiese efectivamente hacer y bajar los honorarios tal y como lo pudiese establecer la idea que trae implícita el tema del concierto para delinquir en el punto de la permanencia y la continuidad, además de la orientación y la ejecución de estos delitos de carácter determinado que están imputados dentro del proceso. Luego, para la defensa, esta prueba resulta perfectamente pertinente. Le agregamos a eso, señor magistrado, que no se tenía conocimiento justamente de esto y fue a través de una acción de tutela que igualmente se aportará al despacho, que se permitió efectivamente el desarchivo de este proceso para que fuera conocido por cuenta de la defensa y ser aducido como elemento material probatorio en este proceso. En tercer lugar, pretende esta defensa que se decrete como prueba el auto interlocutorio del 23 de noviembre del año 2021. Excúseme un momento, me hacen aquí una referencia. Esto está dentro del caso Macromet y por lo tanto se trata justamente de la disputa entre el Hospital Militar Central y la Dirección de Sanidad, de Sanidad Militar frente a esta empresa. Y el siguiente, el elemento material probatorio, también establecido con posterioridad, es el auto interlocutorio del 23 de noviembre del año 2021 de la Cámara de Representantes, de la Comisión de Investigación y Acusación dentro del proceso penal que se llevó a cabo en contra del señor Angelino Liscano Rivera en 17 folios. ¿De qué se trata? Igual que en este proceso, Macromet, el doctor Angelino Liscano fue investigado por estos hechos a propósito de una posible connivencia con el doctor Vargas Bautista y a propósito igualmente de que el señor Angelino Liscano Rivera había tramitado una acción de tutela como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura frente a estas mismas partes. Como ustedes ya pudieron observar en el juicio, sus señorías, está dentro del principio de oportunidad de la doctora Kelly Andrea Eslava Montes las referencias que se hizo al doctor Angelino Liscano Rivera. En consecuencia, tratándose efectivamente de los hechos que se refieren justamente al concierto para delinquir y lo propio en lo que hace efectivamente a las contrapruebas que podría justamente llevar aquí a cabo la defensa, teniendo en cuenta justamente la declaración rendida por la doctora Andrea Eslava Montes, su principio de oportunidad y las pretensiones demostrativas de la Fiscalía frente al hecho de que la organización criminal nombraba nuevos apoderados judiciales y se garantizaban resultados
frente al interactuar con el magistrado ponente, además de los registros documentales que dan cuenta efectivamente de quienes participaron en estas actuaciones y que ya fueron aducidos por la Fiscalía y por la Defensa en lo que tiene que ver con este proceso de Macromet, entonces es que se le solicita que este documento proferido por la Cámara de Representantes de la Comisión de Investigación y Acusación dentro del proceso penal que se le adelantó al doctor Angelino Liscano Rivera, se tenga como prueba de carácter documental en este proceso, teniendo en cuenta que, conforme al artículo 375 del Código de Procedimiento Penal, pues hace mucho menos probable la tesis de la Fiscalía en punto del concierto para delinquir, amén de que, en igual sentido, se valoró allí, por cuenta de otra autoridad judicial, la credibilidad de la testigo Kelly Andrea Eslava Montes, y el contenido de la decisión le quita materialidad en torno a los elementos de tiempo a la imputación que hace la Fiscalía en este contexto. En ese sentido, pues entonces, para aducir lo que corresponde efectivamente al tema de carácter probatorio en el sentido del conocimiento posterior, se tiene que es una decisión del 23 de noviembre del año 2021 y por esa misma razón era imposible que se conociera por cuenta de la defensa. En ese sentido se advierte su sobrevivencia y le resulta particularmente importante, conforme al 375 del Código de Procedimiento Penal a esta defensa, que se tenga como documento, como prueba documental en este juicio para efectos de la desmaterialización del concierto para delinquir. Igualmente en este sentido, su señoría, acompañando este documento aparece la constancia secretarial de la ejecutoria de la decisión penal adoptada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes del 10 de febrero de 2022, suscrita por el señor Ángelo Antonio Villamil Benavides, secretario de la Comisión de Investigación y Acusación, por medio de la cual se certifica la ejecutoria de la decisión absolutoria del señor Angelino Liscano Rivera en un folio. Aquí entonces se trata justamente de que hasta el 10 de febrero del año 2022 quedó en firme esta decisión, lo que la hace igualmente más pertinente. Luego vendría el formato de orden de archivo del 30 de junio del año 2022, proferido por la Fiscalía General de la Nación en el marco del Código Único de Investigación 11-001-60-001-102-2019-00450, que se adelantó por el delito de cohecho propio. En este caso, la discusión atiende directamente al doctor Vargas Bautista. El auto fue proferido por la Fiscalía General de la Nación por cuenta, escúchame un momentico, magistrado, de la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, por cuenta del doctor Jorge Hernán Díaz Soto, quien era el investigador de este caso. Pues teniendo en cuenta el contenido de este documento y dado que, como usted ya también podrá observar, en la página 11 del escrito de acusación refiere justamente a un proceso que se adelantó en el caso de la Petar Chía, y en el cual, igualmente frente al concierto para delinquir, se adujeron una serie de documentos
documentos por cuenta de la Fiscalía General de la Nación con la pretensión de demostrar la existencia de un posible proceso en el que hubo una actividad por parte de la doctora Kelly Andrea Eslava Montes y está referido al reclutamiento de los demandantes en los procesos a cargo del doctor Vargas Bautista dentro del proceso de la Petar Chía, y en donde, como usted también observó, tenemos pruebas en común con la Fiscalía. Este auto de archivo le resulta pertinente a la defensa en tanto y cuanto se decretó efectivamente que la posición del doctor Vargas Bautista en lo que tiene que ver por el delito de cohecho fue archivada bajo el tema de atipicidad de la conducta, como fue archivada bajo la discusión de tipicidad de la conducta, conforme al artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, y ya que está establecido, aquí sí quiero reiterar, en la página 11 del escrito de acusación, y por esa razón se trajeron estas pruebas acá, por cuenta de la Fiscalía, de que en el marco del concierto para delinquir había delitos de carácter determinable, entre otros, lo que corresponde a recibir esos dineros y esas dádivas ilegales, que hacen parte justamente de las nociones del cohecho, tanto en este proceso, en la Petar Chía, como en el proceso de Macromed y como en el proceso de ICI, pues igualmente desmaterializa uno de los elementos del concierto para delinquir. Y igualmente hace mucho menos probable la tesis de la Fiscalía en este marco, agregando a ello que como está imputada el liderazgo del doctor Vargas Bautista frente a lo que la Fiscalía llama una asociación criminal, pues allí se pudo constatar que efectivamente esta atipicidad lo que va a indicar por cuenta justamente de los hechos investigados por la propia Fiscalía delegada ante la Corte, es que las referencias que se tienen en tal punto, lo que indican es que no podía existir propiamente concertación si el objetivo final era el de conseguir dinero, dádivas de carácter ilegal por los procesos que tramitaba el doctor Vargas Bautista, o como lo dice la propia acusación, de poner prácticamente en venta su función. De tal manera que a la defensa le resulta absolutamente pertinente esta probanza documental, igualmente puesto que allí quedarían infirmadas parte de las afirmaciones que ha hecho la testigo Kelly Andrea Eslava Montes, en lo que tiene que ver efectivamente con la valoración que de la misma hace la propia Fiscalía en ese auto. Por lo tanto, también será conducente y por lo tanto también resultará útil a este debate. Como quiera su señoría, que se tratan de documentos de carácter oficial, la defensa entiende que no requerirían de acreditación, abstracción hecha de los documentos que se extraigan del proceso laboral, esto es, que constando como partes de un proceso laboral los entiende la defensa, documentos oficiales, y digamos no tendríamos necesidad de hacer la acreditación de los mismos, todavía que existen dentro del proceso y el proceso se entiende como un documento de carácter oficial. Si no fue así, a través del doctor Martín Darío Jiménez Jaimes, haríamos la incorporación tal como se hizo con los otros documentos. En ese sentido, su señoría, se le solicita entonces, bajo las exigencias del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, que defina usted sobre estas probanzas documentales que aduce la defensa, con las referencias de que no fueron conocidas a tiempo, no por culpa de esta defensa, sino porque sobrevinieron justamente a la actuación que tiene que ver con el descubrimiento oportuno y de las cuales solamente se tuvo referencia por cuenta de lo que ha llegado al proceso, lo que ha llegado a la investigación de la defensa, y como en el caso de el proceso laboral,
pues únicamente fue descubierto a través de la vía de la acción de tutela y el desarchivo para que se le pudieran entregar a la defensa. En ese sentido, entonces, mi solicitud, su señoría, para que estas probanzas, teniendo en cuenta de que no van a afectar la integridad del juicio, en la medida en que pues, son documentos producidos por autoridades judiciales, incluso la misma Fiscalía General de la Nación, y no le van a causar una lesión a la contraparte en el entendido en que, como se trata justamente de documentos proferidos por autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación en 2 casos y la otra autoridad judicial correspondiente a la Cámara de Representantes en su comisión de acusaciones, podrá tener en cuenta efectivamente esto para efectos de lo que tenga que ver con su contradictorio y la unidad que para estos efectos predica el sentido que tiene la autoridad judicial conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional. Por esa razón, no se me diga entonces que se trata de decisiones que no son vinculantes en este proceso, puesto que no se están ofreciendo como decisiones vinculantes y desde ese punto de vista no estamos afectando la autonomía que tenga el proceso, sino lo que corresponde a la alimentación de la discusión probatoria en punto de las imputaciones que ha hecho la Fiscalía, como lo dije, para hacer menos probable la tesis que allí se establece en materia del concierto para delinquir. Esa es la solicitud de esta defensa. Muchas gracias, señor magistrado. Señor fiscal, ¿puede usted pronunciarse sobre la solicitud de ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí, lo escuchamos perfectamente. Gracias, señor presidente. Bien, a partir de la petición del señor defensor en torno al tema de prueba sobreviniente, sustentada en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía sobre ese particular se permite presentar las siguientes consideraciones, las cuales pretendo hacer en el orden en que planteó las peticiones del señor defensor. Y en primer lugar me voy a referir a la petición como prueba sobreviniente de la decisión de archivo del 16 de septiembre del 2022, proferida por una señora fiscal Claudia Yasmín Rodríguez, dentro de un proceso contra el señor Mario Huertas por un delito de cohecho por dar o ofrecer. Importante no perder de vista esa imputación. Y sobre ese particular, lo primero que en este, como en todos los casos, me parece importante es resaltar en primer lugar si en realidad esto es sobreviniente en este juicio, si en realidad se trata de elementos o documentos generados y producidos con posterioridad a la audiencia preparatoria y en relación con esta decisión de archivo, naturalmente resulta que se trata de un tema indiscutible en tanto y en cuanto la fecha, por supuesto, es muy posterior a la fecha de la propia audiencia preparatoria, que fue el 24 de junio del año 2021. En esa materia no es la discrepancia que tiene la Fiscalía sobre el particular. Sin embargo, honorables magistrados y asistentes a esta audiencia, la posición de esta sala y de la Corte Suprema en general ha sido pacífica en torno a estas pretensiones de aducir, sea por prueba sobreviniente o sea en el desarrollo de una audiencia preparatoria, decisiones de archivo que generan estos paralelismos valorativos e investigativos.
y me opongo a que se tome como prueba sobreviviente esta decisión de archivo por múltiples razones. La primera de ellas, tal y como esta sala lo ha sostenido, entre otras, decisión del 25 de mayo del 2022, con ponencia del honorable magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, dentro del radicado 51.630, porque esta decisión de archivo solo reflejan el criterio de un funcionario de la Fiscalía respecto a una persona no directamente involucrada en este juicio. Aquí de lo que se trata es de valorar y de acreditar la responsabilidad penal de Carlos Alberto Vargas Bautista en relación con su rol funcional como magistrado, con delitos especiales y propios de un lado, pero también en su rol en una organización criminal. Luego, si siendo leales, esto se trataría de unos contenidos y unas razones que por supuesto no pueden ni vinculan a la Honorable Corte Suprema de Justicia y que de alguna manera, dígase eso o no, lo que pretenden es minar la independencia y autonomía de esta sala para valorar la situación jurídica de Vargas Bautista, generando este tipo de paralelismos valorativos. Pero dígase además que una decisión de archivo es una decisión provisional que no hace tránsito a cosa juzgada, que como todos sabemos se toma en el contexto del artículo 79 de nuestro Código de Procedimiento Penal y que puede ser removido frente a la hipótesis de nuevas evidencias que se alleguen al procedimiento para reaperturar esas investigaciones. Entonces, siendo una decisión provisional que no hace cosa juzgada, tampoco da certidumbre sobre nada en particular adicionalmente. Pero dígase en concreto de esta decisión de archivo que cuando se examina en su contenido material llama la atención que se sustenta esa decisión de archivo en duda probatoria, es decir, aquí ni más ni menos que lo que se está hablando es de un déficit probatorio que advirtió una funcionaria para entender que había dudas probatorias sobre el particular, lo cual de alguna manera termina siendo uno autocrítico en que si existían dudas probatorias, ¿por qué no se hizo todo lo posible para superarlas y la propia fiscal proveer con solvencia y fundamento? Y dice que hay dudas probatorias porque no es como se ha sostenido por esta sala en el mismo auto, que allí se haya aceptado la tipicidad de la conducta o que estemos frente a una causal de ausencia de responsabilidad. Si oígase bien lo que allí contiene la decisión es en valorar el poder suasorio de la testigo de cargo que Leandrea Eslava Montes, en valorarla y tenerla como testigo de oídas y en esa dimensión darle o no darle la credibilidad pertinente a la testigo, con lo cual de manera alguna podría tener un efecto sobre el asunto que hoy nos convoca en esta audiencia, al punto que uno habría que consentir que esa decisión de archivo lo que dice no es que no haya existido la situación fáctica, sino que la prueba derivada de que Leandrea Eslava Montes como de oídas no da la credibilidad suficiente para esos efectos. Luego, nada en realidad aporta una prueba de esta naturaleza impertinente en términos de la Corte para efectos de incorporarla en este juicio como prueba sobreviniente y ninguna incidencia práctica tendría respecto de los cargos formulados en la acusación realmente. Pero una acotación final para irme de este documento. No es cierto, señor defensor, la tesis de que tenga que ver esta decisión con un cohecho por dar y ofrecer. El escrito de acusación que nos convoca no tiene que ver con un injusto reprochado a Vargas Bautista
por cohecho, por dar o ofrecer derivado del módulo ICEIN. La única pretensión probatoria de ese módulo acá, en este escenario, distinto al otro proceso que ustedes también tienen con el fiscal primero delegado ante la Corte, era acreditar la existencia de un modus operandi convergente con lo que realmente fue el reproche puntual en punto de prevaricatos por acción y por omisión, pero además en punto de cohechos puntuales que son injustos, ajenos a el módulo de ICEI. En segundo lugar, ocupándonos de el segundo documento que pide el señor defensor que se tenga como prueba sobreviniente, tiene que ver con las copias de un proceso ejecutivo laboral. Y volvemos en la misma metodología. ¿Es prueba sobreviniente? Pues no, por supuesto que no. Se trata de un procedimiento que data del 2017, 3-4 años atrás de la fecha en que se resolvió la preparatoria e incluso anterior a la fecha en que se imputaron los hechos dentro del presente asunto. No es de manera alguna sobreviniente. De lo que aquí uno observa y se trata, ¿sí?, es que lo que realmente se pretende por vía de incorporar indiscriminadamente un proceso laboral al contexto de la evaluación de una responsabilidad penal es traer documentos preexistentes o versiones de terceros que le correspondía a la defensa en la oportunidad procesal normal descubrirla y solicitarla como medios probatorios idóneos para probar su teoría del caso, lo que no hizo en su oportunidad, sabiendo que si, como él lo dice, eran conocedores que se trataba de una situación fáctica asociada, por supuesto, podían y tenían que saber de la existencia de estos documentos y debían y tenían que deprecar su incorporación y su vocación probatoria en la audiencia preparatoria. Y por supuesto la prueba sobreviniente no es para suplir déficit de defensa ni déficit en la responsabilidad que se tiene de accionar en los momentos pertinentes y necesarios en punto de audiencia preparatoria. Es de suyo lógico saber que se conocían y se sabían con antelación estos documentos y estos procedimientos y que no se hizo lo necesario y lo pertinente desde el comienzo de este procedimiento para pedir su incorporación como pruebas, descubrirlos en su momento y tenerlos como pruebas decretadas por la Corte en la oportunidad reglada para tal propósito. Luego, no me parece que ni desde el punto de vista formal ni material pueda tener esta petición indiscriminada de tener como prueba sobreviniente un expediente laboral de manera tardía, pero además porque resulta impropio volver documentos de referencia, prueba directa por vía de la incorporación documental, lo cual resulta antitécnico y por supuesto desnaturaliza el sistema que por supuesto debe practicarse con los testigos directamente en juicio para que se pueda enervar o no y ejercer el contradictorio y la confrontación como principios elementales de este sistema acusatorio. Y ahora ocupémonos del auto interlocutorio como tercera petición del señor defensor, del auto interlocutorio del 23 de noviembre del 21, adoptado por la Comisión de Investigación y Acusación en favor del ciudadano Angelino Liscano Rivera. Y para esos efectos, ¿qué hemos de decir? Un auto inhibitorio en esencia se asimila a lo que en la ley 906 podemos tener como una decisión de archivo y por ende aplica la misma tesis de la Corte para rechazar
esta forma indirecta de socavar la autonomía e independencia de los funcionarios, de introducir documentos que solo reflejan criterio de un funcionario de la Fiscalía sobre la situación de un determinado indiciado, o en este caso de la Comisión de Investigación y Acusación en relación con un aforado constitucional. No hace igualmente un auto inhibitorio, así nos traigan la constancia de ejecutoria. Es que la constancia de ejecutoria, en honor a la verdad, es un tema meramente formal que no material, porque tendría alguna trascendencia de un valor en tanto y en cuanto hiciere tránsito a cosa juzgada, diera certidumbre sobre que se trata de un aspecto que no se puede reabrir, reevaluar y reexaminar como el presente. Seguramente las conclusiones de este juicio le permitan a la Comisión de Investigación y Acusación al revés, que valorada la situación por la Honorable Corte Suprema, se reevalúe la solidez jurídica de un auto inhibitorio proferido en favor del señor Angelino Liscano, en el que me distancio nuevamente de la tesis defensiva, en el que si bien se relaciona en términos de modus operandi, en patrones delictivos para delinear el injusto de concierto para delinquir, no hay una identidad de conductas investigadas por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara con lo que aquí se viene ventilando, en tanto y en cuanto el 90% de los reproches hechos a Vargas Bautista tiene que ver con su función como delitos propios especiales derivados de su ejercicio como magistrado, más allá de la organización criminal que estructuró junto con otros servidores públicos y particulares, aspecto en el que tangencialmente entraría por referencia de que Andrea Eslava Montes, señor Angelino Liscano. Pero el tema de la tutela, de si el señor dictó bien o mal una tutela como magistrado, no es un asunto que se le haya imputado o relacionado o vinculado directamente a quien es objeto de acusación en este juicio, que no es otro sino Carlos Vargas Afanador, Bautista, perdón. Sobre el material probatorio, sobre las decisiones, es que en este auto inhibitorio tampoco nunca se afirma la inexistencia del hecho o un eximente de responsabilidad del señor Angelino Liscano en las conductas objeto de nuestra acusación, ¿sí? Por el contrario, la situación fáctica no se desnaturalizó y volvemos a lo mismo. Lo que se hizo en este auto inhibitorio fue medir el poder suasorio de manera particular de las declaraciones de Kelly Andrea Eslava Montes y de manera personal y particular en su real saber y entender y en su pericia jurídica de la Comisión de Acusaciones, decir que se trataba de una testigo que era de oídas y que en esas circunstancias, por supuesto, no podía valorarse como suficiente en su poder suasorio para definir la materialidad de la conducta. Pero me llama la atención al momento de sustentar esta prueba sobreviniente un argumento del señor defensor en torno a que por esta vía lo que pretende es que se valore la credibilidad de Kelly Andrea Eslava Montes. Y yo me pregunto entonces si en realidad lo que se pretende por vía de prueba documental de manera impropia es impugnar la credibilidad de un testigo con pruebas documentales aducidas con posterioridad, cuando la impugnación de credibilidad tiene una metodología jurídica, tiene una técnica que ha de desarrollarse en el juicio oral y que no podemos por la puerta de atrás, de manera violatoria del poder de confrontación y de contradicción, intentar simplemente desdibujarla con el criterio bastante cuestionable que adopte otro fiscal o una corporación en relación con un aforado.
En consecuencia, en mi opinión, se trata de otro documento más que no tiene la vocación y las características para que pueda catalogarse como una prueba sobreviviente válida que nos permita así aceptarla y que tenga una incidencia directa con el objeto de la acusación. Y por último, en lo relativo a un auto de archivo del 30 de junio del 2022, vea, yo lamento tener que decir esto, pero aquí tengo en mi mano, y la Corte lo debe tener también en Secretaría, un correo electrónico de asesor Guerrero Legal, estudio penal 100@gmail.com de domingo 20 de noviembre de 2022 a las 8:32 p.m. de la noche es esto. Y va dirigido a José Fernando Ortega, el señor procurador que nos acompaña, a funcionarios de esta delegada, al doctor David Benavides, vocero de víctimas, a Freddy Giovanni Buitrago Chávez, al doctor Francisco Bernate Ochoa, a Hernando Naranjo Peña, entre otros destinatarios. Y yo cuando examino este correo electrónico, en parte alguna nos remitió la defensa este orden de archivo del 30 de junio del 2022 que dice se asocia con una decisión tomada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia asociado con uno de los módulos de la acusación en punto de cohecho y que tendría que ver, si no estoy mal, con el tema de la petar de Chía. Lamentablemente me parece que como presupuesto para que cabalmente podamos todos y cada uno de los que estamos acá valorar la solvencia y solidez de una prueba sobreviviente es que al menos tengamos derecho o seamos destinatarios de un descubrimiento el cual no operó para estos efectos con el correo que aquí está en mi mano, no llegó en ese enlace, ese documento de ese archivo, pero más allá de eso, voy a hacer dos consideraciones específicas, a más de que metodológicamente ya sería imposible abordar la visibilidad de una prueba sobreviviente que no se descubre, que no se conoce y que no permite la confrontación por parte de los sujetos procesales, partes e intervinientes, aplican la misma tesis que para oponernos a cualquier decisión de archivo hemos esbozado esta mañana, la cual no tiene ninguna vocación, ninguna prosperidad, ninguna posibilidad jurídica para que sea admitida como tal en este proceso. Pero finalmente tampoco es cierto que este tema tenga que ver con alguna posición de esta fiscalía y en este juicio sobre un cohecho derivado de esa relación con el tema Petar de Chía con Carlos Alberto Vargas Bautista, pues así como el señor defensor recuerda partes del escrito de acusación, en parte alguna del escrito de acusación podría haberse aludido a una conducta de cohecho derivada de un proceso que eventualmente pudo haber conocido Carlos Alberto Vargas Bautista de la Petar de Chía, lo cual no ha sido objeto probatorio de parte de la Fiscalía en este asunto, salvo definir una vez más y aportar alguna información para acreditar un modus operandi que resulta evidente en lo que sí es objeto de acusación de parte de la Fiscalía en tratándose del caso Humedal Jaboque y por supuesto también en lo que tiene que ver con el asunto de Macromet. En estas condiciones, su señoría, yo le pido que rechacen categóricamente esta petición de prueba sobreviviente que evidentemente no tiene ni fundamento jurídico ni la vocación probatoria para que ingrese de esta manera en este juicio y por ende ha de ser desechada y descartada. Le agradezco mucho su intervención y con esto termino. Muchas gracias, magistrado. Señor vocero de víctimas, es su oportunidad para, si lo desea, pronunciarse sobre la solicitud de prueba sobreviviente por la defensa técnica.
Honorable magistrado, muchas gracias. De manera muy concreta, simplemente unas observaciones adicionales, coadyuvando desde ya la solicitud que hace la Fiscalía, y es en primer lugar sobre el tema, digamos, del archivo que se pretende incorporar. Resaltar, señoría, que en este documento, digamos, sobre la pertinencia, tal vez es el único que podría cumplir con el requisito de temporalidad en criterio de esta representación de víctimas. Sin embargo, no así de pertinencia, en tanto que pareciera que, como lo dice el señor fiscal, lo que pretende la defensa es cuestionar la credibilidad de la testigo por esta vía, y aportando unas decisiones de archivo que en cualquier caso no lo lograrían, puesto como lo señala la Fiscalía, se trata de un archivo en el que literalmente se dice que se imposibilita, que están imposibilitados para corroborar los hechos, que tienen una información limitada, pero que además esa información limitada así lo manifestó la testigo. Así lo manifestó, dice, porque desde el principio, si es con miras a la credibilidad de Kelly Andrea, esa misma decisión de archivo dice que Kelly desde el principio dice que conoce ciertos hechos, pero no el detalle de los arreglos entre el magistrado Vargas y Mario Huertas. En ese sentido, señoría, solamente esa referencia sobre el contenido, si eventualmente es hacia allá, hacia donde se dirige, porque tampoco sería pertinente entonces para cuestionar la credibilidad de la testigo en ese sentido. Respecto del proceso laboral, dos asuntos, señoría. Definitivamente no es un documento o no son unos documentos sobrevinientes. Basta revisar la fecha para ver que el último de los documentos está calendado del 17 de octubre de 2017 y si bien manifestó el señor defensor que mediante tutela no lo habían podido conseguir, no se manifestó por qué durante los últimos 5 años no se había podido acceder a esta información, pero tampoco la relevancia del mismo para el caso. Este sí es completamente impertinente, no se advierte ni siquiera cuál puede ser la posible importancia de este, y aquí hago el segundo comentario respecto de, porque no es un documento, sino que es un bloque de documentos, por lo que también su incorporación iría en contravía de lo que ha señalado la sala respecto de la introducción de los documentos al juicio oral. No se puede pedir, salvo de manera excepcional, cuando estamos hablando de tema de prueba, en algunos asuntos, la incorporación completa de un expediente, sino que se debe hacer uno a uno, porque cada documento tendría una pertinencia, o sea, no podemos trasladar el expediente completo, salvo que estemos en un asunto de tema de prueba, como lo ha señalado la sala. En este caso, siendo un objeto de prueba, no podemos traer un bloque para decir traiga 180 documentos que eran los que componían, cuando además no son sobrevinientes y tampoco pertinentes. Respecto del tercero, que es el archivo de Angelino Garzón, en idéntico sentido, señoría, llama la atención de esta representación de víctimas que la argumentación que tiene la Cámara para archivar este caso, para proferir un inhibitorio, para ser más exacto, dice que el testimonio de Kelly es insuficiente por sí solo para colegir la existencia de un delito, que no obran elementos de juicio que lo confirmen. Claro, llama la atención entonces de dónde deberían salir o de dónde deberían aparecer si no era la misma comisión la que tenía que buscarlos. Y finalmente dice que no puede basarse únicamente en el dicho de Kelly. Luego esta decisión de archivo, como la primera, no hacen tránsito a cosa juzgada, se pueden reabrir, pero ninguna de las dos cuestiona siquiera la credibilidad de Kelly Andrea, sino que por un criterio particular, respetable, de cada uno de los funcionarios que dictó que firman esos documentos, pues consideran que en esa temprana etapa preliminar el solo testimonio de ella no es suficiente para continuar. Eso es un criterio respetable, pero que nada tiene que ver con lo que aquí se está ventilando, ni se está cuestionando la veracidad de lo que dice. Y finalmente, frente a la constancia ejecutoria, exactamente en el mismo sentido, es una ejecutoria formal, solamente que la hacen constar esa ejecutoria formal,
pero no los efectos que tiene el inhibitorio, que puede ser, digamos, que se puede reabrir tanto como el archivo en este modelo de ley 600 que aplica para los aforados. Finalmente, sobre el quinto, en idéntico sentido, esta representación de víctimas el mismo domingo por la noche revisó la carpeta y de hecho descargó las 4 evidencias y la segunda, que es un link que remite a otra carpeta, y no aparecía, no conocía la quinta. Hasta ahorita vuelvo a ingresar al link y aparece cargada el día de hoy. Por lo tanto, pues imposible pronunciarnos sobre ella, la acaban de subir. Coadyuvamos lo que dice el señor fiscal o lo que pudo revisar sobre esto, pero además de ser impertinente, según lo que él dice, pues no fue descubierta ni trasladada para podernos pronunciar sobre ella. Muchas gracias, señoría. Señor procurador. Señor Ortega. Excúseme, honorable magistrado, que es que no me encendía ni la cámara ni el micrófono oportunamente. Gracias, honorable magistrado. Señor magistrado, resulta supremamente significativa la discusión que se está presentando en este momento en el juicio, en razón a que la discusión tiene que ver con los fines de la prueba en el proceso penal. Y eso porque resulta completamente legítimo traer a colación lo que dispone el artículo 372 del Código de Procedimiento Penal, al disponer lo siguiente, comillas: las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias en materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe. Ese mandato legal que tiene que ver precisamente con los fines que orientan la sistemática probatoria en nuestro proceso penal, nos permiten deducir, honorable magistrado, que en el sistema de tendencia acusatorio, que es un sistema, por decirlo de alguna manera, adversarial o de partes, en el que la Fiscalía ya no está vinculada por el principio de investigación integral, limitándole su deber a plantear su teoría del caso y a llegar las pruebas que la soporten, aunque si en esa labor encuentra una prueba que favorezca al acusado, debe descubrirla y hacerla conocer de la defensa. Y también resulta muy importante, señor magistrado, que en esas condiciones se hace mucho más evidente la obligación de la defensa de presentar la prueba que desnaturalice o contravierta las pruebas que soportan la teoría del caso de la Fiscalía, superándose así esa tendencia que se tenía en la ley 600 de 2000, de que era una actitud eminentemente pasiva de la defensa, pues a la hora de ahora esta debe comprometerse con la investigación de lo que resulte favorable también al acusado para desvirtuar precisamente, ¿sí?, los elementos materiales probatorios y la prueba que esté aportando la Fiscalía. Y esto, en sentir del Ministerio Público, resulta supremamente trascendental, en tanto que, de acuerdo a la propuesta que ha hecho la unidad de defensa en este juicio, ella pues en verdad no tiene que ver con una valoración anticipada de la práctica o la incorporación de una prueba sobreviniente, y lo que sí entiende el Ministerio Público es que tiene que ver con una de las excepciones a los momentos del descubrimiento probatorio y sobre todo la materialización de una garantía y de un derecho constitucional fundamental, la garantía de la presunción de inocencia y el derecho constitucional fundamental del debido proceso probatorio, no solo consagrado en nuestra Constitución política, sino en los instrumentos internacionales. Ahora, si eso es así, permítame, honorable magistrado, traer a colación precisamente lo que establece nuestro elenco procesal penal, en el sentido de que es excepcionalmente que se torna admisible lo que se ha considerado como la prueba sobreviniente. Voy a valerme del concepto que sobre prueba sobreviniente o prueba superveniente
como la trata pues la doctrina autorizada, para este caso, en palabras del profesor Gesber Benavente Torres, en su texto La construcción de los interrogatorios desde la teoría del caso, cuando en la página 301 trata de dar respuesta precisamente a la pregunta: ¿qué es la prueba sobreviniente o qué es la prueba superveniente, como la llama él? Y la respuesta es la siguiente, honorable magistrado. Como prueba sobreviniente o superviniente se entiende la admitida por el tribunal de enjuiciamiento previo ofrecimiento por parte interesada y que gira en torno a hechos supervinientes o de aquellos medios probatorios que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Como se aprecia, la expresión superveniente denota algo surgido, sobrevenido o aparecido. Sin embargo, entonces la pregunta que debe resolver la magistratura es: ¿cuál es ese algo? Pueden ser hechos, eventos o medios probatorios. Con relación al primer supuesto, será ilegal si se pretende incorporar al juicio un hecho no señalado en la acusación, si en la medida que el juicio ya no siga por el hecho principal señalado precisamente en esa acusación. Cierro comillas, honorable magistrado. El Ministerio Público considera que si nos atenemos precisamente a ese artículo 372, a lo que dispone el artículo 373 en términos de libertad probatoria, en tanto que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos, que ese sería como el baremo de contención, y que el legislador precisamente, al definir la admisibilidad, que es lo que refiere precisamente ese inciso final del artículo 344 invocado por la defensa, ha establecido y ha consagrado que toda prueba pertinente es admisible, salvo en alguno de los siguientes casos. A, que exista peligro de causar grave perjuicio indebido. B, probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiba escaso valor probatorio. Y C, que sea injustamente dilatoria del procedimiento. La verdad, considera el Ministerio Público que la solicitud deprecada por la defensa resulta procedente, en tanto que ha demostrado precisamente cuáles son los elementos que integran ese carácter de prueba sobreviniente que ha solicitado en términos de pertinencia, conducencia, utilidad y sobre todo de no haber tenido conocimiento antes para efectos de cumplir con ese descubrimiento, lo que materializa además la excepción al momento del descubrimiento probatorio exigida por la ley. Son estas, honorable magistrado, las razones que llevan al Ministerio Público a solicitar de manera muy respetuosa, con el respeto de usanza, que pues precisamente para que se dé un mejor debate probatorio en este asunto, y como precisamente en razón de la presunción de inocencia, que es una norma de tratamiento del juicio que todavía protege al acusado, se despache favorablemente la petición que ha formulado la defensa en términos de prueba sobreviniente. Nada más, honorable magistrado. Gracias. Señor defensor, la sala considera que podemos continuar con la práctica probatoria de la defensa mientras se pronuncia sobre la solicitud de prueba sobreviniente. ¿Hay alguna inconformidad, alguna oposición a ese propósito, señor defensor? No, señoría, ni me faltaba. Vamos a continuar entonces a las 2:15 con su nuevo testigo, señor defensor. De conformidad, señoría, gracias. Tengan buen almuerzo para todos. Gracias, señor magistrado. Buen provecho para todos. Gracias, señores magistrados. Gracias, señor magistral. Buen provecho.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. ¿Accidentes por huecos o mala señalización? Cobramos tu indemnización. Consúltanos sin compromiso. Cobramos cuando tú cobres. Para mayor información, comuníquese al 300-300-4774. Dr. Harold Hernández Abogados. www.haroldhernandezabogados.com